Estamos un 24 horas antes de, perdón, sí, 24 horas antes de Tisha B'Av. Esperamos que para mañana noche ya podamos festejar la Geulah con la llegada de Mashiach. Sin embargo, debemos de hoy, ahorita, en este momento, que Mashiach todavía no llegó, nuestra obligación es sí estar pensando en los temas del Qurban y llevar a cabo las reglas de luto que pusieron nuestros sabios para mostrar la tristeza que tenemos por el Qurban y para ayudarnos a concentrar en los motivos para que venga el Mashiach pronto. La Gemara dice: Kol hamitabel al Yerushalayim zoche veroe besimchata. El que está en luto por Jerusalén tiene el mérito de ver su alegría. No dice izke veire besimchata, sino zoche veroe besimchata. ¿Por qué no dice? Debería decir izke en un futuro. O sea, el que está en luto hoy por Jerusalén es el que va a tener el mérito de participar en la alegría cuando esta va a venir. Pero dice no, zoche, ya en presente. Y esto nos indica que el mismo hecho que uno está en luto por Jerusalén, por Beit HaMikdash, esto mismo ya es participar ya en la alegría del Beit HaMikdash. ¿Por qué? Porque cuando una persona muere, Chas v'Shalom, la naturaleza es que con un tiempo que pasa se empieza a olvidar de él. Gzeirah lamet shishtakach min halev. Sí, está escrito que Dios decretó y estableció dentro de nuestra naturaleza el olvido, precisamente para olvidar las cosas malas. Nosotros a veces no hacemos caso y lo seguimos recordando, pero la naturaleza es olvidar de lo malo. Debemos de recordar lo bueno. Yo siempre digo que nosotros actuamos al revés de lo que deberíamos de hacer. Las cosas, cuando hay una fiesta, una alegría, ¿qué hacemos? Tomamos fotos, traemos un fotógrafo y todas las fotos las ponemos en un álbum. Cuando nos pasan cosas malas, no traemos fotógrafo para filmar las tragedias, las cosas malas, pero sí los recordamos en el corazón. Donde deberíamos hacer exactamente lo contrario. Las cosas malas, a lo mejor tomar foto y dejarlo ahí en el álbum y ahí olvidar de él. Y las cosas buenas, recordar dentro de nuestra mente, dentro de nuestro corazón. Pero la naturaleza es sí olvidar de lo malo para que no se vaya a acumular. Si no hubiéramos olvidado, se hubiera acumulado todas las tristezas, todo lo malo y no podríamos vivir, no podríamos soportar a nosotros mismos con tanta tristeza, tanto dolor acumulado. ¿Ah? Vamos a llegar a Jehová Metavidash. La prueba primero, antes de eso, de que hay una naturaleza de olvidar, tenemos de Jacob Avinu. Jacob Avinu no olvidó de Yosef durante 22 años, no pudo recibir consuelo por Yosef. Y esto mismo le indicó a Jacob que su hijo Yosef está vivo, porque si estuviera muerto ya se hubiera olvidado de él. El hecho que no pudo olvidar de Yosef, esto mismo le indicó que Yosef está vivo. Así dicen los mefarshim de la Torah. Porque está escrito que Yosef supo, pero ¿de dónde supo? Pues del mismo hecho que no pudo recibir consuelo. La naturaleza es Jacob, porque la naturaleza es cuando muere un ser querido, con tiempo, lo que no hace la inteligencia del tiempo lo hace. El tiempo hace olvidar. El hecho que Beit HaMikdash lo seguimos llorando, seguimos en luto miles de años después, significa que Beit HaMikdash está vivo dentro de nosotros, porque si estuviera muerto ya deberíamos de olvidar de él desde hace mucho. Y esto es la kavaná de nuestros sabios en la Gemara, que dicen Kol hamitabel al Yerushalayim. El hecho que uno está en luto por Jerusalén, zoche veroe besimchata, ya tiene el mérito de ver su alegría, porque para él Jerusalén no murió, Jerusalén la mantiene viva dentro de él, porque si la tuviera muerta ya se hubiera olvidado de ella desde hace mucho. Por eso ya tiene el mérito, ya está viendo la alegría, porque para él Jerusalén no murió. El propósito del luto no es para afligirnos. La Torah es una Torah de alegría, Torah de vida.
no Torah de sufrimiento, el motivo, el propósito del luto es para tomar las lecciones correctas, llegar a las conclusiones adecuadas para poder mejorar y poder traer el cambio. Una generación, dicen nuestros sabios, que Beit HaMikdash no se construyó en su tiempo, es como si se destruyó en su tiempo. Y por lo tanto, el hecho que no se construye todavía es porque algo no estamos haciendo bien. Es como si igual como la generación donde se destruyó, decimos que ¿por qué se destruyó? La Gemara dice, Beit HaMikdash Arishon Harab, ¿por qué? Mipnei Gimel Dvarim Shayu bo, Avodah Zarah, Gilui Arayot Ushfichut Damim. O sea, entendemos que para que se destruya Beit HaMikdash en aquella generación deberían de hacer algo que lo amerita. Lo mismo sucede en nuestra generación, porque también en nuestra generación se destruyó Beit HaMikdash. El hecho que no se construye es como si se destruye. Y si se destruye Beit HaMikdash en nuestro tiempo es porque algo no estamos haciendo bien. El segundo Beit HaMikdash, dice la Gemara, Shayu Oskim BaTorah BeMitzvot UBGmilut Chasadim, Mipnei Maharab, Mipnei Shayta bo Sinat Chinam. ¿Cuál de los dos Hurbanot, las dos destrucciones, es peor? ¿La de primer Beit HaMikdash o el de segundo? ¿Qué generación estaba en peor situación? ¿Ah? Porque vemos que ya tenemos mucho más tiempo de... Realmente hay machloket en la Gemara, machloket entre Rish Lakish y Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan, Rish Lakish. Amar Rabbi Yohanan, Tovat Zipornan Sherishonim Mikreisam Shelachronim. O sea, la uña de la generación del primer Beit HaMikdash vale más que todo el cuerpo quiere la panza de los del segundo Beit HaMikdash. Amarlo Rish Lakish, Aderaba, Aharonim Adifei. Dice Rish Lakish lo contrario, los del segundo Beit HaMikdash estaban en nivel más elevado que los del primer Beit HaMikdash. Porque Afalgav de Ika Shibud Malchuyot Kaskevatora, el segundo Beit HaMikdash, desde un principio ya estuvieron subyugados, estaban dominados por otros pueblos, no como el primer Beit HaMikdash que tenía independencia. El primer Beit HaMikdash fue construido por Shlomo HaMelech cuando Am Yisrael estuvo en su gloria, Ishtachat Gafno ve Ishtachat Einato. Era época parecida a la época de Mashiach. Las descripciones que hay sobre la época de Mashiach, la que leemos, lo que dice la Gemara, cómo va a ser en la época de Mashiach, estas mismas vemos cuando se describe la época de Shlomo HaMelech. Las mismas condiciones: tranquilidad, seguridad, todo el mundo nos aprecia, sin antisemitismo, sin persecuciones, sin pogroms, todo, no faltaba nada. Sin embargo, en la época del segundo Beit HaMikdash no fue así. O sea, tuvimos Beit HaMikdash, tuvimos cierta autonomía, pero no teníamos independencia. Bajo el permiso del rey de Persia, de Koresh o de Darío, podíamos construir el segundo Beit HaMikdash, pero siguieron dominando con un ojo a ver qué decimos y qué hacemos. No había libertad completa. Y después vinieron los griegos y así cambiaron después los romanos. No había un momento donde tuvimos la completa independencia. Sin embargo, la época del segundo Beit HaMikdash es una época increíble en cuanto a la sabiduría, el desarrollo del conocimiento de la sabiduría, del estudio de la Torah. Es la época donde se escriben los Mishnayot, es la época de Anshei Knesset Agdolah, anterior a la época de la Mishnah. Es la época donde hay una prosperidad en cuanto al conocimiento, al estudio, a la profundización, los yeshivot. El estudio de la Torah es en nivel muy elevado en la época del segundo Beit HaMikdash. Y por lo tanto viene Rish Lakish y dice, Aderaba, Haronim Adifei, los posteriores, o sea, la época del segundo Beit HaMikdash tiene más mérito que el primero. porque Afalgav de Ika Shibud Malchuyot, porque aun que están bajo el dominio de otros gobiernos, Ka'askei BaTorah, están ocupados en la Torah. Entonces, que realmente hay machloket. ¿Cuál es qué generación se considera una peor generación? Porque se destruyó tanto en el primer Beit HaMikdash como en el segundo Beit HaMikdash. Cualquiera de estas generaciones sabemos que pecaron
Pero ¿cuál pecado se considera más grave, peor? Sobre la Torah. Sí. Sí, hay que entender lo que significa esto, que nos decía en la Brajá. La verdad es de que el segundo Beit HaMikdash, como dijeron todos inmediatamente, vemos que se extiende el galut mucho más que en el primero. Es un galut que duró tanto, que esto mismo nos indica que es grave, más grave su situación. Así dice la Gemara en Masejet Yomá: Rishonim shenitgala avonam, nitgala kitzam. Achronim shelo nitgala avonam, lo nitgala kitzam. Los primeros que su pecado fue conocido, es un pecado limitado, porque una vez que se conoce cuál es el pecado, quiere decir que tiene su límite, porque ya lo conocemos, ya lo marcamos. Por eso también el galut del primer Beit HaMikdash fue galut limitada, marcada, desde un principio sabemos cuánto tiempo va a durar. Pero el segundo Beit HaMikdash se destruye por pecados shelo nitgala avonam, que no se descubre todavía al 100%, o sea, no está limitado, todavía no lo tenemos marcado. Por eso lo nitgala kitzam, por eso tampoco se descubre desde un principio hasta cuándo va a durar el galut. No tenemos indicación de un límite. Sabemos que en un momento, en cualquier momento puede venir Mashiach, pero ¿cuál es el límite? Que sepamos desde un principio, cuando uno por lo menos sabe hasta qué momento va a tener que sufrir, con todo lo que es el dolor, pero sabe hasta tal momento, entonces ya cada momento que pasa es más fácil. Pero no se dijo, lo único que nos dijo es que va a haber Geulah, pero ¿cuándo va a ser? No sabemos. Quiere decir que finalmente vemos que el segundo Beit HaMikdash es la destrucción del segundo Beit HaMikdash es una peor situación que la destrucción del primero. La pregunta es ¿por qué? El Beit HaMikdash del segundo duró 420 años, el primero 410. Duró 10 años más. Dijimos que los motivos de la destrucción del primer Beit HaMikdash son Giloy Arayot, Avodah Zarah y Shfichut Damim. O sea, los tres pecados más graves. Sí. ¿No es un poco de blasfemia tratar de entender la razón por la que Dios hace el pecado? O sea, por más pensamientos que fueron, decir Sí. que Dios ordenó la destrucción de su propio caso por tres razones y poderlas enumerar es tratar de que Dios más bien como decir yo ya entendí a Dios. Y solo es una razón. Mira, pensé y Dios es con una idea definida y el hombre es capaz de ponerla en su tierra y ponerla en un libro. Depende quiénes son los que tratan de entender a Dios. Para poder hablar de estos temas tienes que ser por lo menos de nivel de Ruach HaKodesh, si no nivel de Nebuá. Si hoy en día va a venir alguien y va a decir, mira, pasó esto por esto, eso sí sería meterse en área que no le corresponde. No hay nadie que puede decir hoy nos pasó esto y el otro, esta tragedia porque hicieron tal y tal pecado, porque no hay este nivel, no existe este nivel ni de Jochma ni de Nebuá. Pero antes sabemos que así fue. Esto fue el papel o la tarea principal de cualquier naví. El naví era para decirle a la gente que fallaste, o sea, te pasó esto y esto por esto. El naví pudo relacionar, esto era la grandeza de la nebuá, de poder relacionar entre lo que pasa y los motivos de lo que sucede, conocerlos en las esferas que nosotros no podemos llegar. Cuando se acabó el segundo Beit HaMikdash, se acabó la nebuá. Pues no hay nebuá, pero todavía hay Ruach HaKodesh, hay Jochma. Vemos que la Gemara trae en varias ocasiones Shalula Jochma, Shalula Nebuá, Jotema Onsho, Shalula Jochma, Jotema Onsho. Así hay varios midrashim, o sea que tanto la Jochma como la Nebuá puede hablar y puede relacionar entre las cosas a diferentes niveles, sí, es cierto, no es el mismo nivel, no es la misma mismo tipo de conocimiento, son hagan cuenta, dos canales de conocimiento. Nebuá es un conocimiento que no pasa por la lógica humana, sino es otro tipo de conocimiento. La Jochma sí pasa por el conocimiento humano, por la inteligencia humana, pero de todas maneras, sea por Jochma, sea por Nebuá, hay
facilidad para aquellos que están en esos niveles de conectar entre las cosas. Cuando no tenemos ni Jochma ni Nebuá, claro que ahí es donde no podemos decir. Había un escándalo muy grande en Israel hace, yo creo que ya pasaron como 18 años, me acuerdo, había un accidente terrible en Israel de un camión de niños de escuela que estaban en una excursión y chocaron con el tren ahí cerca de Hadera y no me acuerdo, pero murieron muchísimos niños del camión. Y ahí salió un rabino diciendo que todos los niños eran de Petah Tikva, y en ese entonces había un conflicto muy fuerte en Petah Tikva de Shabbat, porque abrieron los cines en Shabbat. Entonces vino un rabino y dijo, ¿saben por qué murieron estos niños? Porque abrieron los cines en Shabbat. Entonces salió un escándalo tan grande de que cómo puede él decidir y saber que es por esto, y decir que, o sea, la gente se molestó bastante. Y tenían razón en molestarse, porque hoy en día no tenemos la capacidad, como dicen nuestras veces, Mizman Sheharab Beit HaMikdash Nitna Nebuah la Shotim, y la Jochma tampoco la tenemos. Como hoy en día sería mejor dicho, aquel que sabe es el que sabe no habla, y el que habla es porque no sabe. O sea, los que realmente saben no hablan, no tienen derecho de hablar hoy en día. Pero en otras épocas, donde sí había Jochma y sí había Nebuah, sí nos podrían decir cuáles son los motivos, y nuestros sabios nos dicen, los motivos fueron esto y esto y lo otro. En el primer Beit HaMikdash, Avodah Zarah, Gilui Arayot, Shfichut Damim. Segundo Beit HaMikdash, Sinat Chinam. De esto aprendemos, si llegamos a la conclusión que la tragedia del segundo Beit HaMikdash es peor que la primera, quiere decir que Sinat Chinam es peor que los 3 pecados más graves. Peor que Avodah Zarah, peor que Gilui Arayot y peor que Shfichut Damim. Y hay que entender por qué. El por qué hay que entender. ¿Por qué se considera Sinat Chinam, o sea, el odio entre las personas, más grave, peor que estos 3 pecados que se supone que son los peores pecados que existen en la Torah? Y puede ser que la idea es la siguiente. En la época del primer Beit HaMikdash pecaron hasta los pecados más graves, pero los pecados eran algo externo, no algo interno. Cualquiera puede equivocar, cualquiera puede caer. El judaísmo no exige perfección del ser humano. Al contrario, nuestros sabios dicen, no exige perfección, exige que intentes a perfeccionar. Te exige que cada ser humano debe de buscar la perfección, pero no es, si uno hizo todo lo posible de su parte para llegar a la perfección y no ha logrado perfección, no se le critica de que no está bien, porque él hizo todo lo necesario. Moshe Rabbeinu, por ejemplo, tampoco era perfecto. Nadie puede ser perfecto en este mundo. Ki ein adam baaretz asher yaseh tov velo yechta, tzadik asher yaseh tov velo yechta, dice Shlomo HaMelech. No hay un hombre un ser humano nacido de hombre y mujer que viva aquí en la tierra que sea perfecto, que no haya pecado. De entrada sabemos que no. Entonces, ¿cómo se puede exigir perfección a alguien que sabemos de entrada, sabemos desde un principio que no va a poder hacer? Lo que sí exige la Torah es de que tú hagas el esfuerzo máximo para llegar a la perfección. Sabemos que la busques, que tú hagas todo lo posible de tu parte para llegar a la perfección. Sabemos que no lo vas a lograr, pero si tú hiciste todo lo posible de tu parte, eso es lo que se te pide. Entonces no hay perfectos, no hay hombres perfectos. Los ángeles son perfectos, pero tampoco es mérito. ¿Por qué? Porque nacieron perfectos, y esto no significa nada. ¿Ah? No, también los ángeles tampoco, no todos son perfectos, pero si llegan a ser perfectos es porque así nació, eso es su naturaleza. El ser humano, su naturaleza es no ser perfecto. Por lo tanto, si logra casi la perfección, ya es un mérito más grande que lo que tiene el ángel. De hecho, Moshe Rabbeinu se considera más elevado que los ángeles. Así dice la Gemara en Masejet Shabbat. La Gemara en Masejet Shabbat, cuando nos da una idea qué pasó en el cielo antes de la entrega de la Torah, nos abre una ventanilla para ver lo que pasaba ahí. Cuenta que cuando Moshe Rabbeinu subió al cielo para recibir la Torah, los ángeles se pelearon por la Torah, no la soltaron tan dijeron que la Torah le corresponde a ellos. Dijeron, esta Gemdag Nuzah,
שיש לך, que dijeron taf taf kuf, no me acuerdo cuántos, 973 generaciones, ahí está, 973 generaciones. Taf taf kuf ain gimel dorot lifnei briat haolam, tantas generaciones antes de la creación del mundo. ¿Cómo se la vas a dar a los seres humanos? Ma'enosh kitizkerenu uben adam kitifkedenu, dijeron. ¿Quién es el ser humano para que tú le des el poder tan fuerte que tiene, tan grande que tiene la Torah en sus manos? El hombre no es perfecto, el hombre es pecador, es imperfecto, y tú le das una herramienta tan elevada a un hombre que no está en nivel para cumplir al 100% lo que dice la Torah. Y aparentemente tiene razón, la Torah es para que sea cumplida al 100%, y el hombre no puede cumplir al 100%. Nosotros la vamos a cumplir. Y Dios le dijo a Moshe Rabbeinu que les contestara a los malachim, que discutiera con ellos, a ver quién gana en el juicio. Hicieron un juicio ante Dios. Moshe Rabbeinu no quiso entrar al juicio, dijo, le da miedo discutir con los malachim, lo van a quemar. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Agárrate de mi trono. ¿Qué significa agarrarse del trono de Dios? Le dijo Dios, explican los nefarshim que agarrar el trono de Dios significa, tú, Moshe, no tienes por qué temer y tenerle miedo a los malachim. Los malachim son muy elevados, pero al trono de Dios no alcanzan a llegar. O sea, hay cierto límite de altura hasta donde alcanzan a llegar. Pero tú, como ser humano, puedes llegar hasta el trono de Dios, puedes llegar más elevado que los malachim. Tú tienes potencial más grande que los malachim. ¿Por qué? Porque ellos no tiene gran mérito el hecho que pueden cumplir la Torah al 100%. Y ahí es donde fue el argumento de Moshe cuando les contestó. Ustedes, la Torah dice Lo tignov, ustedes tienen Yetzer hara para robar. La Torah dice Lo tinaf, tiene Yetzer hara para adulterio. No existe todo esto, entonces no tiene gran mérito, no nada de mérito el hecho que no roban, el hecho que se... O sea, trajo una serie de mitzvot mostrando que no es para los malachim. O sea, el ser humano puede llegar más elevado que el ángel, por lo mismo de que desde un principio sabemos que no es perfecto. Por eso es parte del mismo asunto. Entonces, el ser humano sabemos que va a caer. Sheva pamim yipol tzadik vekam, va a caer. Esa es la naturaleza del ser humano. El ser humano que va a decir que él ha sido perfecto, que nunca ha pecado, que nunca ha fallado en nada, que ha sido kadosh mirechem del principio hasta el final, entonces esto mismo es su pecado, es de mentira, de mentiroso. No tendría sentido, exactamente. Abraham vino, se había equivocado, Yitzhak se había equivocado, y todos, hasta los más elevados que han vivido en la historia. Moshe Rabbeinu, que es el hombre más elevado, también se ha equivocado, pero muy poquito, eso sí. Ojalá esto siga en sus pecados, sí, pero no hay perfección. Entonces el hombre cae, pero Sheva pamim yipol tzadik vekam. Tzadik es aquel que su búsqueda, como mencionamos antes, es la perfección. A esto se dedica, a buscar la perfección, y cuando cae, por eso se vuelve a levantar. Él sabe que se cayó, reconoce su caída, reconoce su error, y no porque se había equivocado, entonces ahorita va a buscar cómo justificar y convertir el error en algo que así debería de ser. O sea, ¿qué hace la gente para no tener que reconocer los errores? Empieza a buscar lo justifica y dice, no, esto no fue, esto así debe de ser. Le inventa una ideología alrededor para que no sea error, para explicar que así debe de ser. El tzadik es aquel que cae, pero se vuelve a levantar, que reconoce y busca cómo mejorar, no cómo justificar. ¿Okay?
Esto fue la situación de la época del primer Beit HaMikdash. Fueron pecados pero externos. En el segundo Beit HaMikdash llegó la enfermedad llegó a contagiar o contaminar lo interno de la gente. Y es por eso está escrito Rishonim nitgala avonam. A eso se refiere la Gemara. Rishonim nitgala avonam. Dijimos que su pecado fue limitado, por eso el tiempo del galut es limitado. Pero nitgala avonam quiere decir la Gemara que fue algo abierto, algo externo, por eso es galui. Pero la segunda generación, o sea, la época del segundo Beit HaMikdash, lo nitgala avonam. Fue interno, ¿sí? ¿Por qué? Porque por fuera, ¿cómo dice la Gemara? Aval Mikdash sheni shayu oskim batorah ubemitzvot vegemilut chasadim. Por fuera, al contrario, por fuera no se veía que están pecando. Por fuera estaban haciendo Torah, Avodah, Gemilut Chasadim, todos los, como debe de ser. ¿Cuál fue el pecado del segundo Beit HaMikdash de esa época? Sinat Chinam. Sinat Chinam es algo interno, es algo que trae uno en el corazón. Por fuera no se ve. Puede uno por fuera reír hacia el otro y el odio lo trae adentro. Quiere decir que el pecado fue algo interno. Y cuando es interno es algo mucho más grave, es mucho más difícil de corregir. Todo lo que es externo se puede cambiar, se puede arreglar más fácil, pero lo interno no se cambia tan fácil. Pues Sinat Chinam, la Torah de hecho cuando dice no odiar, la Torah dice Lo tisna et achija bilvaveja, porque la sin'a, el odio es algo que traes adentro, sí. Bueno, el odio trae muchas... envuelve varios pecados. Sí, varios pecados alrededor, pero la causa principal es lo que es el odio, la sinat chinam. Y es algo interno, esto afecta el interior, y cuando afecta el interior es algo más grave. Puede ser que el primer también se hicieron pecados que al parecer son más graves. Pero mientras son externos y en el interior uno quedó limpio entonces esto significa que por más grave que fue el pecado, pero lo reconoce y lo va a cambiar, lo va a corregir. Cuando es algo interno, aunque es nada más cuestión de siná y no de avodah zará, pero es algo que está afectado al interior, es algo que no se va a corregir tan fácil. El Meshech Chochma explica el pasuk Im yiyu chataechem kashanim kasheleg yalbinu im ya'adimu katola katzemer yiyu. Está escrito en la Gemara, en Masechet Shabbat, en Yerushalmi, que había una gran diferencia entre la época del primer Beit HaMikdash y el segundo Beit HaMikdash. El primer Beit HaMikdash, cuando en Yom Kippur se hacía el Seder Avodah, sabemos que la forma de saber que a Am Israel ya se le expiaron sus pecados, ¿cómo era? Cuando se llevaba el animal, el chivo expiatorio, se llevaban a la Azazel, en el Beit el hilo que se le habían amarrado era hilo rojo, se convertía en blanco. Y esto era la señal que se expiaron los pecados. Está escrito en Yerushalmi, Masechet Shabbat, que en el primer Beit HaMikdash el hilo cuando se convertía en blanco, el rojo en blanco, se hizo blanco como nieve, kasheleg y albino, como la blanco de nieve significa 100% blanco. Pero en el segundo Beit HaMikdash hay malbin ketzemer, o sea, también se blanqueaba, pero a lo mejor era un blanco no tan blanco, era como la de la lana, no como la nieve. Ese es otro blanco, otro con un poco más beige, sí. Okay. Okay. Dice el Meshech Chochma, esto lo dice la Gemara, dice el Meshech Chochma, dice aquí, dice que era por lo siguiente, Sheashani chut lavan betzeva adom. ¿Qué es shani? Era chut hashani, ¿verdad? Lo que era el hilo rojo que se tenía que convertir en blanco. ¿Qué es chut hashani? Chut hashani realmente es un hilo blanco, nada más que está tenido en rojo. Chut hashani es lana, y la lana nunca hay lana naturalmente roja, es lana con su color natural que fue tenida, que tiene pintada, que tiene color rojo. Quiere decir
que por dentro realmente es blanco, nada más por fuera es rojo. Y esto es lo que era en la época del primer Beit HaMikdash. Era como Hut HaShani, que por dentro blancos, por fuera estaban pintados de rojo. Y a eso se refiere la Gemara cuando dice Mikdash Rishon Nitgala Adonam. Su pecado fue galui, fue abierto o descubierto externo. Pero interiormente, en su corazón, estaban llenos de amor uno hacia el otro. Cuando hay amor uno hacia el otro, quiere decir que hay Jochma también. Porque la Gemara dice en Masejet Kiddushin, Et vaev besofá. El pasuk Et vaev besofá se refiere a los Talmidei Jajamim, shemitnatzchim ze im ze ba'alajá, pero besofá, al final, quedan uno amando al otro. Entonces, el mismo hecho que querían uno al otro significaba que en el interior hay Torah, que en el interior hay la base es Torah. Sí, como dice en la Gemara, que por qué en la época de Ahav, que era un rey malvado, sin embargo Am Israel ganaba en todas las guerras. ¿Por qué? Porque no había malshinut entre ellos, no habían delatores, estaban unidos. El hecho que están unidos significa que lo que los guía, lo que los maneja son los valores de Kedushá, de Torah. Esto es una indicación, el hecho de poder estar unidos o no unidos. Por otro lado, el Mikdash Sheini, en el segundo Beit HaMikdash, el pasuk dice, ¿cómo dice el pasuk? Pero si los pecados son rojos como el gusano, tolat ashani, ¿por qué lo compara en el segundo Beit HaMikdash? Los pecados no los compara con Hut HaShani, sino lo compara con el gusano, Ya'adimu Katola, porque el gusano, gusano que es rojo por fuera y rojo por dentro. Dentro también corre sangre que es rojo. Quiere decir que el segundo Beit HaMikdash, cuando pecaban en el interior. Lo compara el Naví con el gusano, no con el hilo, no con el Hut HaShani, que nada más por fuera es rojo. Y por lo tanto, cuando se blanqueaba como el color de lana, que no es 100% blanco, como es la nieve del primer también. O sea, la forma de corregir no es completa. Quiere decir que Sinat Hinam, que había en el segundo Beit HaMikdash, era peor que de los tres pecados graves del primer Beit HaMikdash. Y a esto se refiere Rabbi Yochanan cuando dice Tovat Sipornam Shel Rishonim Mikreisam Shel Achronim. O sea, la uña de los primeros es mejor que la panza de los segundos. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver aquí la uña y la panza? La uña se refiere a Adam Arishon. Adam Arishon antes del pecado. Igual como la uña está pegada a la carne, así también Adam Arishon antes del pecar estuvo pegado con Dios. Estuvo unido con Dios. Y esto fue la época del primer Beit HaMikdash. Estaban unidos con Dios, pecando pero unidos con Dios, o sea, cayendo por Yetzer Hara. Sí, no por cada Yetzer Hara que nos pasa en la mente significa que ya cambiamos de ideología, significa que ya somos otras personas. Tenemos un momento de debilidad, pero en esencia quedaron con la ideología y con el entendimiento y con el corazón con Dios. Por eso lo compara con el Tziporen. Pero en la época del segundo Beit HaMikdash lo comparan con la panza. La panza es un lugar, la parte donde los placeres se juntan. Ahí es donde está ese lugar donde toda la parte material del ser humano se junta en la panza. La comida, o sea, en el segundo Beit HaMikdash ya era cosa diferente. Ya en ideología, ya en esencia han cambiado. Nosotros decimos que alrededor de Purim, alrededor de Tisha B'Av, mencionamos 3 veces la palabra Eija. Eija esa levadit orjachem masachem verivchem, dice Moshe Rabbeinu en Parashat Dvarim. Yeshayahu Hanaví dice Eija eita lezona kirya neemana en Chazon Yeshayahu, primer capítulo de Sefer Yeshayahu. Y Irmiyahu Hanaví dice en Megilat Eija yashva badad העיר רבתי העם הייתה כאלמנה. Estas 3 expresiones de Eija
representan, dice el Midrash, 3 niveles de Am Israel en sus diferentes épocas. Mashal matronita, dice el Midrash, Shayula Shalosh Meshartot, o sea, una dama que tenía 3 sirvientas, y a una la vio en su mejor época, a la otra la vio cuando estuvo cometiendo el error, y la tercera la vio ya cuando se estaba perdiendo completamente. Así es el lashon del Midrash. משל למטרונית שהיו לה 3 שושבינים, אחד ראה אותה בשלוותה, אחד בפחזותה, ואחד ראה אותה בנבלותה. כך משה ראה את ישראל בשלוותה. Moshe Rabbeinu vio a Israel en su mejor época, en shalva. Shalva significa tranquilidad, en tiempo bueno. Moshe. Yeshayahu ראה אותם בפחזותם, o sea, cuando están cometiendo errores. Pachzutam significa precipitados, cuando uno actúa sin pensar. Yirmiyahu ra'a otam benivlutam, ya cuando están completamente perdidos. Si uno pregunta, como siento que Sami quiere preguntar, Moshe los vio beshalvatam en la época de... ¿Ah? Oh, y en Moshe había muchos problemas. En la época de Moshe tantos pleitos, tantos pecados, becerro de oro, los meraglim, Kibrot Atava, Meimeriva, o sea, cada parashá en Sefer Bamidbar es de otro mal comportamiento de Am Israel. Entonces, ¿cómo puede decir Beshalvatam? La respuesta es que en diferencia a las otras épocas, en la época de Moshe, pecaron, pero no fue en esencia, o sea, otra vez, era como el tziponen, como dijimos, pegaros a Dios y pecando. Yetzer hara, está bien, tiene un Yetzer hara, tiene una debilidad en un momento, pero no es porque su ideología es pecar, es porque en un momento de cansancio, estar en el desierto, no aguantaron, Yetzer hara pasó por su mente y le dice quiero carne y no me gusta el maná, pero no es porque se alejó de Dios. Y en un momento que Moshe les hizo ver que están equivocados, Am Israel se corrigió su... Y eso se llama la mejor época. Bueno, nada más tenemos que tomar en cuenta, hay que también tener todo en proporción. Hay también que tener todo en proporción. Cuando la Torah nos comenta los pecados, pero no nos comenta cuántas épocas y cuánto tiempo duró entre un pecado y el otro. Sabemos que estaban 40 años en el desierto, y en esos 40 años se mencionan justo los momentos malos donde quejaron, ¿sí? Pero ¿cuánto tiempo duró cada queja de esta? Nos suponemos que un par de días, semanas, ok. Entonces, ¿y qué pasa con todo el resto del tiempo? Esto no se habla. O sea, la Torah, por un lado no exige perfección, pero sí exige la búsqueda de perfección. Y por lo tanto menciona nada más lo malo de lo que hicieron. O sea, tanta la Torah es verdad que normalmente con un libro de historia que cada pueblo escribe, que trata de esconder los momentos malos, y trata de hacer que sobresalgan los momentos buenos. La Torah lo contrario, lo bueno no lo menciona. En 40 años, ¿sí? Hay 6, 7, 8 historias de dificultades, pero esto es el Yotzemi Naklal Shemelamed al Klal. Esto es lo que sale de la regla, que nos indica cuál es la regla. Quiere decir que fuera de esto no había ningún problema durante 40 años. Estos tiempos de Shalva. Sí. En la época de Yirmiyahu, Chayashva Badad, o sea, ya está completamente desconectado. Badad significa desconectar, o sea, la misma idea que lo dijimos antes entre el primer Beit HaMikdash y el segundo Beit HaMikdash. En la época donde estás todavía conectado con Dios, esto se llama Shalva. En la época donde dice Badad, donde estás ya desconectado de Dios, esto ya no es Benivlutá.
Y esto es lo que hace la gran diferencia entre, a pesar de que ahí se trata en el primer Beit HaMikdash de los 3 pecados graves, pero el segundo Beit HaMikdash, Sinat Hinam, pero es algo interior que indica que es algo ya está mal por dentro. Y a eso se refiere Yeshayahu cuando dice no en Eja, en Chazon Yeshayahu, Lulei Hashem tzvakot otir lanu sarid, kimat kisdom ainu vela amorad aminu. Casi fuimos como Sdom, ¿ah? Hubiéramos sido como Sdom y Amorá. ¿Qué quiere decir que Sdom y Amorá? ¿Cuál es el problema de Sdom? ¿Por qué Sdom y Amorá es ejemplo del mal? Malvados no faltaron en la historia y no faltan hasta la fecha. Está lleno el mundo de malvados. Sdom y Amorá tiene algo en especial. Siempre cuando queremos decir a un lugar que es lo peor, decimos Sdom y Amorá. ¿Por qué Sdom y Gomorra? ¿Por qué? Porque Sdom y Amorá, lo malo de eso es que el mal que hicieron lo convirtieron siempre en una ideología, lo hicieron lechatchila, no bediabar. Esto es Sdom y Amorá, lo que presenta es tomar lo que es mitzvah y convertirlo en avera. Para ellos hacer una mitzvah era avera, Achnasat Orchim era el peor pecado. Y lo que es avera, esto lo convirtieron en mitzvah. Sabemos lo que dicen ustedes, que en Sdom, cuando una persona le pegaba al otro, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue la ley entonces? El que recibió un golpe, fue y lo demandó, ¿y cuál fue el veredicto del juez? Págale porque te pegó. Que si esto así debe de ser. Cuentan nuestros sabios que una vez Eliezer, el siervo de Abraham, llegó a Sdom y alguien le echó una piedra. Fue y demandó en la corte, lo denunció. Entonces dijo el juez que él tenía que pagar al que le pegó. Entonces, ¿qué hizo Eliezer? Agarró una piedra y le echó al juez. Dijo, ahorita tú me debes a mí, yo le debo a él, tú vas a pagarle directamente. Shibuda de Rabbi Natán se llama en el lenguaje de la Gemara. Cuando Rubén le debe a Shimon a Leví, Shimon puede decir, en lugar que yo pague a Leví, Rubén tú págale directamente. Así, eso es Sdom y Amorá. Sdom y Amorá, donde el pecado es a propósito, se le arregla se lo hace como una mitzvah. O se oficializa eso, oficialmente, así debe de ser, bejatchila. Y si Lot quiere recibir invitados, tiene un problema, toda la ciudad encima de él lo quiere matar. ¿Por cómo es posible que va a querer recibir unos invitados, cumplir la mitzvah de Achnasat Orchim? O sea, el mitzvah es un pecado, el pecado es una mitzvah. Darle justificación a la maldad, esto es Sdom y Amorá. Y a eso se refiere Shayahu, Kimat Lisdom Ainu V'Amorá. En la primera es Kimat, pero el segundo Beit HaMikdash parece que sí contaminó hacia adentro. Hashem dejó un hilo siempre conectado con él. No nos hemos desconectado al 100% de Dios. Entonces, el segundo Beit HaMikdash, el Galú del segundo Beit HaMikdash sigue hasta la fecha, y la esencia del pecado del segundo Beit HaMikdash, dijimos, es el hecho que ya contaminó por dentro, y que el hecho que se contaminó por dentro significa de que no hay reconocimiento en el pecado, se convierte el pecado en una ideología. Y si hoy en día no se construye Beit HaMikdash, quiere decir que se destruye en nuestro tiempo. A lo mejor ahí mismo, seguimos con el mismo problema. Y ahí es donde quiero leer un poquito del libro de Rabbi Shimshon Refael Hirsch. Shimshon Refael Hirsch vivió hace 150 años aproximadamente. Escribe varios artículos sobre Tisha B'Av, y es el último, de hecho, el sexto artículo. Tiene 6 artículos sobre Tisha B'Av. El último, hace 150 años escribió, por lo menos dice, lo escribió hace 150 años este artículo. Lo escribió, si quieren saber con más exactitud, lo escribió en el 1856, este artículo que voy a leer. Yo creo que las palabras de él hablan por sí mismas, no requieren ninguna interpretación. Normalmente no me gusta leer tanto, pero en esta ocasión creo que vale la pena hasta leer palabra por palabra textualmente lo que dice, porque
sigue siendo tan actual como si lo hubiera escrito hoy mismo. Pero no vamos a leer porque ni el tiempo lo tenemos. Dice él que el hecho que tenemos 5 días de ayuno durante el año nos indican que la destrucción de Beit HaMikdash no fue algo de golpe, algo que pasó en un momento, sino fue un proceso. Por eso tenemos varios días de ayuno, los que representan los diferentes momentos importantes en el proceso para llegar al Jurban. Y por lo tanto, no era una situación que no era cambiable. Ellos podrían evitar hasta el último momento la tragedia que se está acercando. Aún al borde del abismo todavía podrían arrepentirse y volver a levantar y volver a recuperar su nivel espiritual para evitar, pero no hicieron nada para mejorar su conducta y para componer lo que habían descompuesto, y no impidieron la tragedia. ¿No viene esto a enseñarnos que nunca es tarde para hacer tshuvá? Barnafle, ¿acaso sabes cuándo va a llegar Barnafle? Llamarle Man Barnafle, le contesta, ¿quién es Barnafle? Llamarle Mashiach. Entonces le dice Barnafle y Karitle, y le llamas Barnafle. ¿Por qué le llamas así? Amarle in dichtiv bayom ha'u akim et sukat David anofalet. Está escrito que en aquel día que llegue Mashiach se va a levantar la suká de David que había caído. Por eso llamo Barnafle, el de la suká caída. Esto es una Gemara en Masejet Sanedrin. Si queremos, en base de esta Gemara dice Rabbi, si queremos saber qué tenemos que hacer hoy en día, no tenemos que estar tan interesados en la situación económica de hoy. Aún en la época más difícil, tanto por dentro como por fuera, no podemos decir, no tenemos permiso de decir, como dice el pasuk en Haggai, no llegó el tiempo de que se construya la casa de Dios. Siempre, en cualquier época, en cualquier tiempo, debemos de actuar y cumplir nuestra tarea como Yehudim, acercar a nuestros hermanos a las palabras de Dios y a la Torah. Cada tiempo es apropiada y preparada y adecuada para esta tarea, y por más que se aumentan las desgracias y las condiciones nuestras se hacen más difíciles, así más cerca está la Geulah y Mashiach se está acercando. Para aquellos que lo están esperando y quieren verlo y que hacen lo que les corresponde hacer y no caen en la desesperanza y no caen en la depresión que traen una apatía y el dejar de hacer. O sea que la apatía y decir no hacer nada, esto es el peor enemigo nuestro. Como dice la Torah, Hayom im bekolot ishmau. O sea, hoy es la Torah cuando dice Hayom, hoy im bekolot ishmau, que van a escuchar la voz de Dios. El hoy es todos los días, en cada época, en cada momento. Por más que vamos a entregarnos a cumplir nuestra obligación con entusiasmo, con valentía, sin tomar en cuenta las situaciones externas de la época, vamos a lograr superar las dificultades. Y cuando vamos a cumplir los mitzvot de Hashem, Leshem Shamayim, para hacer el bien y lo recto ante los ojos de Dios, entonces Dios va a cambiar la época para que sea una época adecuada y correcta para llegar a estos fines. Entonces, esto es la primera lección que aprendemos de la destrucción de Beit HaMikdash, que en cualquier momento tú puedes cambiar tu destino y mejorar tu situación. Fue un proceso, no fue de golpe, y como es un proceso, tú lo puedes detener y retener en cualquier momento. Pero ahí cuando habla de que cualquiera puede cambiar ahí habla de cualquiera como una conducta general de todo el pueblo. Así es. No es que alguien decida y cambie. No, se tiene que venir un esfuerzo de parte de todos, pero nadie puede decir, bueno, yo no puedo hacer nada. Si cada quien hubiera puesto su granito de arena, hubiéramos llegado a algo. Una conducta colectiva.
finalmente es lo que debemos de llegar a esto. Pero para llegar a esto, tener cada quien que no decir, bueno, que lo haga el otro, yo quién soy. Tú eres suficientemente importante para tratar de transmitir esta idea y empezar la revolución. La revolución empieza por uno. Bueno, no apenas empieza. Ahorita vamos a ver cómo es tan actual lo que está diciendo. Es apropiado, dice el subtítulo es Lekach Ledoreinu, la lección para nuestra generación otra vez hace 150 años. Es apropiado fijar bien sobre las ideas falsas que están poniendo sus sellos sobre nuestra época, y esto es lo que trae la desgracia de nuestra caída, para poder aprender la lección correcta para nuestra generación. Naturalmente buscamos a nuestra fuerza en lugar donde no se encuentra, y descubrimos o manifestamos debilidad precisamente en lugar donde lo único que se nos pide es la valentía y fuerza. Estamos luchando con mucha valentía contra situaciones que no tenemos ninguna probabilidad de ganar. Por otro lado, rendimos con debilidad y con miedo en situaciones que toda su fuerza es nada más imaginación. Somos muy orgullosos de luchar contra decretos externos, y es gran honor para nosotros cuando dice las ruinas de nuestras fortalezas se convierten en nuestras tumbas. Tenemos el miedo, la vergüenza de nuestra generación, de la gente de nuestra generación y de las generaciones futuras, y esta vergüenza no nos permite escuchar la advertencia de nuestros sabios, o sea, el que no quiere reconocer la importancia del momento, el momento no lo va a reconocer a él. Pero cuando nosotros tenemos la obligación de arrancar la corrupción interna y luchar contra los errores de la generación y sus falsedades, entonces lo justificamos con el argumento: ¿quién puede nadar contra la corriente de la generación? Y esto es la palabra clave. Contra esto dijo en la Hagai: Aet lachem atem lashevet bebatechem sfunim v'abait hazeh harer. Es tiempo para quedarse en la casa mientras la casa está destruyendo, quedarse callado. Cuando las cosas se refieren hacia nosotros, es muy difícil para nosotros aceptar las necesidades del tiempo. Vamos a poder ceder nuestros placeres, nuestras comodidades, las costumbres de nuestras vidas, porque la lógica y la situación del tiempo nos piden ceder algo. No, estamos con mucha valentía contra la corriente del tiempo, pero no cuando se trata de etla sotla Hashem, para hacer para Dios. Cuando tenemos que salvar tanto el presente, la generación presente como la del futuro, y estar parando en la frontera para defender los mitzvot de Hashem, la Kedushá de Hashem, entonces de repente somos muy inteligentes en nuestros propios ojos, actuamos con mucho cuidado, pensamos tanto y pesamos todas las posibilidades, llegamos siempre a la conclusión lógica que, de acuerdo al espíritu del tiempo, no es tiempo ahora para construir la casa de Dios. No llegamos al tiempo para hacer estos cambios y estas mejorías. La generación no está preparada para esto. O sea, lo que quiere decir es que el Yehudí está dispuesto a luchar contra todo el mundo. El Yehudí ha sido revolucionario en todos los aspectos de la vida. El comunismo ha sido promovido por Yehudim, el capitalismo también por Yehudim. Todo tipo en donde quieras, ahí encuentras Yehudim, pero cuando se trata de hacer una revolución para volver a construir la casa de Dios, para volver a revivir el espíritu entre el mismo pueblo judío, no, ¿cómo se puede? Pues tenemos que ver, vamos a construir aquí una yeshiva, pero ¿qué van a decir los vecinos? ¿Qué va a pesar este? ¿Qué va a pesar el otro? Y de repente somos con tantos cálculos, ¿es posible hacerlo? ¿No es posible? Llegamos a la conclusión que no tenemos la suficiente fuerza para lograrlo. No podemos nadar contra la corriente. Aquí hay otro párrafo interesante. Ruach Hazman, el espíritu del tiempo, la corriente del tiempo.
qué tanta fuerza está contenida en estas palabras. Es un concepto que trae bendición y maldición y tiene mucha influencia sobre los seres humanos. Perdón, aquí me equivoqué. Es otro párrafo que quería leer. Sí, dice, hace 20 años, dice él, 1830, los dirigentes, los gobernadores de Europa creían que ya se tranquilizó la tierra, ya terminó la época de las guerras y empezaron a renovar las ruinas y construir de nuevo las ruinas del mundo, tratando de encontrar las semillas que podrían hacer crecer un nuevo futuro. Y así llegaron los conceptos de religión, de fe, de la iglesia y un retorno hacia la religión. Fue una época donde se revivió todos los conceptos de fe y de religión. Los filósofos de aquel tiempo presentaron la necesidad de dominar aquel espíritu que destruyó las bases del mundo y trajo mucha destrucción y mucha tragedia al mundo. Y se presentó la idea de que hay que buscar el contrapeso a aquellos movimientos o aquellos movimientos de destrucción y vencerlos. Durante los últimos decenas de décadas bajó muchísimo la cantidad de gente que cree en Dios. Pero los acontecimientos enormes en el mundo volvieron a regresar los ojos de los seres humanos hacia el cielo. Por lo tanto, encontraron los seres humanos que era un buen momento de regresar hacia la religión y hacia la iglesia, refiriéndose a los goy. Este cambio entró también hacia el pueblo judío, pero aquí el retorno hacia la religión fue un poco más difícil. La Torá de Israel, ella pide y insiste en un poco más seriedad para el retorno hacia ella. Ella insiste que se requiere de resultados reales y de cambios radicales en la vida, de extremo a extremo, para poder retornar hacia la religión. No se puede hacer en forma superficial. Así que no se puede retornar hacia Dios o hacer teshuvá solo por decir, por una orden de arriba, vamos a regresar hacia la iglesia, como pasó en otras religiones. Palabras vacías, sin contenido, aunque estén acompañados con los mejores sonidos, no ayudan. Nada más mirar con los ojos hacia el cielo, o aún visitar el templo o el shul periódicamente, no tiene ningún valor y ningún contacto con el verdadero concepto de nuestra religión. La religión judía solo cuando se aplica en la vida cotidiana, diaria, en la casa, en el trabajo, en la familia, en la sociedad, ahí es donde se descubre la fidelidad del hombre o su alejamiento de su religión. Por lo tanto, retorno hacia el judaísmo requiere de cambio real en la vida. Y el alejamiento del judaísmo también se manifiesta en la vida diaria, haciendo cosas que contradicen los mitzvot de la Torah. Los fieles al judaísmo no se manifiestan, no se reconocen con sus palabras, sino con sus hechos. Y como todo el mundo retornó hacia la religión con palabras, también los Yehudim querían retornar en aquella época con palabras. Por lo tanto, se creó la necesidad de adaptar y modificar el judaísmo hacia la necesidad de la época y cambiar su esencia de acuerdo al espíritu del tiempo. Mientras fue de moda en las demás religiones de alejarse y negar la religión y la iglesia, también lo hacían así los judíos. Los judíos también quitaron el yugo y ni siquiera hicieron un intento de presumir de que ellos siguen la religión judía. Al contrario, se enojaron contra cualquiera que quería incluirlos dentro de la religión judía, porque la moda insistió que había que
negar la religión y anularla. Pero cuando vino el cambio grande en el mundo y todos se apuraron en ser miembros de la iglesia, también los mitkadmim, los avanzados en el judaísmo, entraron en un dilema. No podrían seguir negando la religión porque la moda fue decir regresar hacia la religión, pero regresar en forma completa tampoco era posible, porque esto significaría ceder ciertas libertades en la vida, ciertas costumbres, y cambiar la esencia de la vida de la Torah, que es la fuente de la alegría y la felicidad de la que las cuidan, se convierte en un yugo muy pesado para aquellos que rebelaron contra ella. Cuando estaba en ese dilema, siempre las dificultades son las madres de todos los mejores inventos. O sea, como se dicen, hay un dicho que la necesidad es la madre de todos los inventos. También aquí había una necesidad, como lo fundamental era cumplir con la obligación de la moda, se tenía que relacionar de nuevo con la religión y no aparecer ante los no judíos como los renegados que no reconocen la religión. Entonces había que vestirse con una vestimenta de religiosidad externa para poder parecer como si sí están conectados. Porque ¿qué saben los goyim sobre la esencia del judaísmo y la importancia de ella? Al contrario, para ellos una religión que esté muy cercana a la religión de ellos todavía puede encontrar más gracia ante sus ojos. En fin, se encontró la solución. Construyeron templos preciosos, enormes, ostentosos, en las ciudades más grandes para todos aquellos que no creían en el judaísmo. Adoptaron el concepto, una inclinación hacia la iglesia, así se manejaba en ese entonces, y anunciaron que para el judío era suficiente conocer las bases de la fe, visitar de vez en cuando el templo, escuchar de vez en cuando una drashá, para poder hacer el retorno fácil y feliz hacia la religión judía. No había necesidad de retornar hacia todos los mitzvot de práctica, a los que son difíciles. No había que ceder nada de las costumbres de la vida tan querida, solo con un apoyo económico al templo, visitándolo cada más o menos un cuarto de año, o inclusive una vez al año, ya recibió el título de un hombre religioso ante los demás pueblos. Y cuando llegaron a esto, no podían quedarse así. Lo que hacían antes externamente, ahora lo empezaron a hacer también hacia lo interno. Esta religión, entre comillas, que al principio fue inventada para ganar gracia ante los extraños, ante los demás, ahora tiene que iluminar también hacia adentro. Los que estaban casi fuera del Mahané de Israel, de repente se convirtieron en los que caminan por delante. Los revolucionarios se hicieron los dirigentes. El ofender la Torah se convirtió en una mitzvah. La ligereza ya se convierte en una señal de estar en la moda. El judaísmo fue demandado a reconocer que el negar la Torah, ¿sí?, como la cúspide de la meta del judaísmo, ¿sí?, se demandó que se deba de reconocer, de negar esto. Todo lo que se hizo hasta ahora con un dolor y con una conciencia que molesta, recibió ahorita un sello de Hesher, de religión, que Dios está muy contento con ello. La alegría era inmensa por cada sonrisa de aceptación de parte de los no Yehudim. Cuando se escuchó los sonidos del ¿cómo se dice? Ugav, de lo que se toca en la iglesia, el órgano, y el coro combinado de hombres y mujeres dentro del templo, vieron en esto Kiddush Hashem. Los judíos, que eran los observantes, los que cuidaban la Torah, eran meta para ser perseguidos en forma extrema, siendo meta o motivo de burla.
aprovecharon todos los medios que tenían en sus manos para convertir los mitzvot de la Torah en un tema de burla y mandaron a los sacerdotes de la religión y a sus alumnos a difundir entre los mismos judíos el veneno de la burla sobre los mitzvot de la Torah. Esta propaganda venenosa. ¿Ah? No, trata de 170, porque él ahora dice hace 20 años. 170 años. O sea, ¿cuál es la idea que está hablando aquí en Tisha B'Av? Es la misma idea que vimos en la Gemara. Cuando se toma el pecado y se convierte en ideología, cuando se le da todavía una gushpang, un sello de Hechsher, que así debe de ser lechatchila. Cuando el que no puede cumplir se convierte en un dirigente, en el ejemplo, donde el que cumple es la meta de la burla. ¿Cuándo fue el recomiendo? Él habla aquí de hace 150 años, él hace 170 años, porque esto lo escribió en 1856 y él dice que 20 años después empezó todo esto. 20 años antes, sí. Entonces en 1830, sí, pero al principio todavía no fue como una revolución, un modo de vida de lechatchila, o sea, fue proceso, pero él llegó a convertirse en algo lechatchila, o sea, algo que así debe de ser. Sigue, la verdad es que podemos seguir, el artículo es muy largo, pero bueno, vamos al final entonces, porque el final es para arreglar. Aquellos que con justicia se llamaban los sabios de Israel de todas las generaciones, o sea, los verdaderos, los que estaban siempre conectados a las raíces, nunca se asustaron de lo que es el espíritu del tiempo, de lo de la moda. La moda no cuenta. No rindieron. Ellos sabían que lo que se llama el espíritu del tiempo o la moda no es más que una vanidad. Y cuando esto contradice a la Torah eterna, entonces el pasuk que domina ahí es el pasuk en Iyov. Y yo sé, Vania Dati, Geoli Chai Vacharon Lafoyakum. Dice Dios, yo sé que el final lo que va a quedar es lo que es eterno, no lo que es moda. Moda es algo pasajero. Vania Dati Geoli Chai Vacharon Lafoyakum. O sea, como dicen el que haría el último día mejor. Los sabios de Israel sabían que el espíritu del tiempo no es más algo que está dentro de nosotros y todos tenemos parte de ella. El espíritu que vive entre nosotros, esto es parte verdadera del espíritu del tiempo. Toda idea que se realiza por nosotros, hablado o en acción, esto es lo que hace el espíritu del tiempo. No es de que existe la moda la hace el ser humano. Es algo que está dentro de nosotros. Y si nosotros decidimos que la moda nuestra es la moda de seguir la Torah como estuvo desde siempre, esto va a ser la moda. Nosotros somos los que hacemos la moda. Y por más de que la acción es más decidida o la palabra es más voz alta, así más es nuestra influencia sobre la moda y no permitimos que la moda influencie sobre nosotros. Es lo que sabían nuestros sabios. Y por más que se debilitó el reconocimiento de la verdad y la fe, así también vieron siempre a ellos mismos, los sabios, más autorizados y más obligados de agarrar más fuerza y más entusiasmo para anunciar y avisar la verdad en el mundo y ser no solamente aquellos que lo dicen, sino también aquellos que lo cumplen. Solo la mitzvah de Dios es la que define las acciones o la falta de acciones de ellos, de aquellos que realmente están conectados con la Torah. El contenido de su vida se llegó a manifestarse en sus testimonios sobre Dios y sobre su Torah sagrada, tanto en teoría como en acción, en la práctica. Y con esto iluminaban cada sabio su época, y principalmente esta época pobre de Torah, cuando era la necesidad de despertar el conocimiento de la verdad, dando un ejemplo vivo y público para salvar a aquellos almas equivocados para que regresen hacia Dios y su Torah. Mientras no
mientras no se marchitó la naturaleza del ser humano de aceptar el bien y aceptar la verdad, existe la posibilidad de aquellos que saben dónde está la verdad de tener influencia sobre ellos. Los verdaderos sabios sabían que ni las condiciones del tiempo ni las circunstancias nos pueden afectar si es que nosotros estamos convencidos en lo nuestro. Esto nunca les preocupó, siempre vivían en esperanza que la Geulá va a venir, como decimos, Bimerá y Bané Beit Hamikdash. Y es lo que permite que Am Israel siga adelante. Y esto, cuando se va a cumplir el Ayom im Bekolot Ishma'u, o sea, aquellos que saben que esto es la verdad, no van a quedar en casa, no van a permitirse el lujo de quedarse con apatía, sino los mismos que sí están, dejen de ser apáticos y entenderán que la moda la hace uno, no es que la moda nos hace a nosotros, y nosotros mismos podemos cambiar la moda y cambiar la corriente. Entonces ya no sería nadar contra la corriente para aquellos que quieran regresar, y ahí es donde se va a construir el tercer Beit Hamikdash. Buenas noches.